Dicho informe técnico señaló que la sobrecarga estructural fue la causa principal del desplome. Hay algo que no ha salido, Colombia, y te lo voy a decir aquí, que si no habían conversaciones de Antonio con funcionarios y con el número 1 del país. Una conversación con Maribel, del celular de Maribel, ella le escribe a un celular internacional a Antonio. Y Maribel sí no se cuidaba en absolutamente nada. Los voice notes que hemos oído de ella son tan explícitos. Los vecinos del portal se han mantenido muy vigilantes. Tenemos la prueba ahí de que sí entraron maquinaria que pudo haber dañado la estructura, o sea, lo que quedaba, los escombros que quedaban ahí, los pocos escombros que quedaban ahí. Hay un video, el agua de la lona no era un chorrito de agua, era una carga de agua que ellos la agarran a la lona y se le cae. Esos son de los problemas que tenemos de la filtración, porque cuando el agua se encharca ahí, tiene que buscar una forma para dónde irse y como no tiene para dónde correr, se va a colar para abajo, para dentro de la discoteca. ¿Por qué salieron ahora? Primera pregunta de ese toque. Salieron ahora porque yo lo saqué, pero eso no iba a salir. Gracias por conectar con nosotros en el especial y damos continuidad a nuestra serie Memorias del Jet Set. Y precisamente una persona que está construyendo memoria para la posteridad es la periodista de investigación Camila García, que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Gracias, Colombia, un honor, y gracias por el trabajo que has venido haciendo durante todo este año. Bueno, muchas gracias a ti también, Camila, bella, inteligente, audaz y atrevida, que ha dado seguimiento a este tema de Jet Set con acceso a documentación privilegiada. Muchos de nosotros hemos visto algunas imágenes a través de las cuentas de Camila. Y precisamente en esta semana, en estos días que se dio a conocer el contraperitaje o el peritaje que hacen los hermanos Espaillat, me gustaría saber tu ponderación, qué aporta, cambia en algo. Algunos juristas dicen que puede cambiar el rumbo del caso. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que los implica más, sobre todo en negligencia. Pero de plano es un peritaje que se hizo a un año y pico de la tragedia, que se permitió hacer a un año y pico de la tragedia, sin escombros, cuando algunos escombros hasta fueron llevados a Santiago, no sé si recuerdan eso, donde se intentaron hacer movimientos de tierra y cambios en la estructura. Incluso ellos querían desmontar algunos elementos colgantes que quedaban por la seguridad de los peritos, pero no tuvieron esa cautela cuando la discoteca estaba en pie para la seguridad de su clientela, ni de sus propios empleados, ni de ellos mismos. ¿Tú crees que debió permitirse antes? Hay gente que se ha molestado por este peritaje, pero los expertos dicen que era correcto que ambas partes, Ministerio Público y los acusados, tuvieran esa información de un peritaje. La opinión pública no lo entiende bien. ¿Tú puedes explicarnos un poco? Bueno, ellos no están haciendo nada ilegal. La ley le permite hacer un contraperitaje. Un contraperitaje no es necesariamente algo para contradecir lo que haya hecho el Ministerio Público, pero ellos sí lo podrían haber hecho. Si se lo iban a permitir a un año, mejor que se lo permitieran desde un inicio para que ambas partes tuvieran igualdad de pruebas en ese sentido. Yo no soy ingeniera, yo no te puedo dar detalles técnicos. Lo que sí me parece incorrecto es que, primero, el juez al final haya autorizado el peritaje, que se lo negaron 3 veces, creo que en instrucción se lo negaron y luego 2 veces más, y que ahora salgan con un peritaje que de plano ellos mismos, la misma defensa de los Espaillat, te dice que no es un peritaje que se pudo concluir como ellos querían porque no se le permitió el acceso como ellos necesitaban, que no se le permitieron los movimientos de tierra, aunque los vecinos del portal se han mantenido muy vigilantes y tenemos videos de que ellos entraron maquinaria pesada, de que movieron tierra, de que hubo soldadura, de que entraron... los peritos de ellos. Sí, sí, sí. Eso está en video. El vecindario se ha mantenido vigilante y periodistas acudimos al lugar por el llamado de esos vecinos y tenemos la prueba ahí de que sí entraron maquinaria que pudo haber dañado la estructura, o sea, lo que quedaba, los escombros que quedaban ahí, los pocos escombros que quedaban ahí, o contaminado esa área, que es la prueba fundamental
de todo esto. ¿Por qué tú dices que los incrimina más este peritaje? Porque se contradicen ellos mismos muchas veces y al final terminan admitiendo de que había un daño visible en la estructura a lo largo de los años. En una parte te dice que era humanamente imposible darse cuenta de que las vigas de postensado estaban deterioradas, pero en otra parte te dice que visiblemente había un daño en no sé qué parte. Yo, como te dije, no soy ingeniera, pero se contradicen totalmente ellos mismos. Y yo hice un cuadrito comparativo de los dos peritajes y en lo que ellos se contradicen más, el peritaje del Ministerio Público y el peritaje de la defensa, es en que el aumento de peso en el techo, dice el Ministerio Público, habría llevado las vigas a superar su capacidad estructural. Sin embargo, los peritos de los Espaillat dicen que las cargas existentes no eran suficientes para provocar el colapso si las vigas estuvieran sanas. O sea, la causa del colapso para ellos no fue el peso, sino el deterioro a lo largo de los años. Pero tú tienes 30 años con esa discoteca viendo que tienes filtraciones, incluso había ductos, ellos remodelaron la discoteca. No fue que ellos veían una pared doblada, no, fue que ustedes vieron su discoteca por dentro. Fue que tú tuviste un empleado que diariamente te mandaba videos, fotos. Don, eso es peligroso. Don, eso hay que arreglarlo. A eso voy. ¿Qué muestran esas conversaciones entre Gregory y los hermanos Espaillat que tú has podido confirmar personalmente? Porque a veces la gente se pone a repetir lo que escucha de boca en boca, pero tú has tenido acceso privilegiado, como dije. ¿Qué cosas te impactaron de esas conversaciones? Lo que más me impactó fue el poder que tiene o que tenía Antonio Espaillat sobre todas estas personas, incluyendo a su hermana, porque la hermana, por lo menos, sí estaba muy preocupada, siempre. Ay, el agua. Es que yo he sacado los audios. Entonces, los empleados les reportaban a ella y ella les reportaba a su hermano, pero su hermano lo único que hacía era reenviar esas pruebas, era muy cauto. Solo llamaba o reenviaba cosas, nunca escribía, muy pocas veces escribía. Y la prueba que Gregory le enviaba a él directamente, no la hermana, él se la mandaba a Manuel Jiménez. El utility, que no solo era utility, o sea, él no solo remendaba el techo, él compraba la comida del perro, él se encargaba de las vallas de colorín y de cartel, que es de la empresa de publicidad exterior de Antonio. Era una persona que tenía tanto a su cargo que no lo justifico, pero tampoco lo acuso. Y no era ingeniero tampoco. No era ingeniero, era una persona que sabía un poco de todo. Eso todo lo que uno tiene algunas veces, todo muy informal. Él trabajaba no con empresas que pudieran hacer un levantamiento, que pudieran hacer algo que tú tuvieras como constancia de lo que se está haciendo. No, era el Caballito y el Grande, dos haitianos que ellos tenían, que sabían de pañete, sabían poner la lona. Hay un video que te lo voy a pasar que me impactó tanto porque el agua de la lona no era un chorrito de agua, era una carga de agua que ellos la agarran a la lona y se le cae. Los plafones, el mismo Antonio admitió que se cambiaban semanal, se cambiaban casi diario. ¿Y ese video del que tú hablas estaba dentro de las pruebas que aportó Gregory? Estaba en el celular de Gregory, él lo está grabando desde abajo y le está diciendo, mira Manuel, a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez y Gregory tenían siempre un pleito, porque Gregory le decía, Manuel, es que esto hay que resolverlo definitivo, Manuel, aquí tenemos los plafones de nuevo. Era tan el problema de los plafones, que Manuel Jiménez en un audio le dice, ya voy para allá a arreglar el plafón que se cayó, y Gregory le dice, pero hoy no se han caído plafones. ¿Entiendes? Era una cosa tan cotidiana que ya ellos estaban acostumbrados a eso y que en la discoteca iba a llover adentro. ¿Cuándo te llega el expediente, esas pruebas, esos videos? ¿Y qué es lo que más te impacta cuando lo manejas? No recuerdo exactamente, pero tiene que hacer como 3 meses que recibí, porque yo tenía el expediente, tenía todo, o sea, todos tuvimos acceso, los periodistas, al expediente.
Pero tú sabes que cuando nos entregan los expedientes o lo filtran, no vienen los adjuntos. Entonces yo decía, aquí hay adjuntos que me faltan. Empecé a recibir de los mismos abogados de defensa de algunas víctimas, me pasaban pruebas porque yo decía, necesito los adjuntos para poder corroborar que lo que dice el expediente está ahí. Y entonces cuando empiezo, yo soy muy curiosa, cuando empiezo a ver las carpetas, está organizado en carpeta por foto, video, chats, así te lo nombran. Y en una carpeta decía periciales parte 1, pero no tenía el periciales parte 2. Entonces llamo a uno de los abogados y le digo, mira, a ver si tú puedes hablar con el fiscal para yo requerir, porque uno lo puede requerir, es de dominio público. Todo lo que está en el expediente, eso es muy importante, es de dominio público. Y todas las víctimas deberían tener acceso a estas pruebas, por eso yo las he hecho públicas. Entonces, cuando pido lo pericial de parte 2, páseme lo pericial de parte 2, porque si tú me nombraste parte 1, es porque hay un parte 2. Bueno, pasaron semanas y en una semana me llegan 2 discos duros, una memoria y un USB. Y yo estoy con gente y de todo en una reunión, pero no, la curiosidad no me deja y conecto el USB, el primero, y veo que me salen cortes de video, así se llama la carpeta, no se me olvida ese momento. Y cuando yo abro los cortes de video, yo empecé a ver, el primero que abrí, era gente saliendo de abajo de la tierra. El primer video que abro. Yo digo, esto no puede ser. Y estoy en una reunión y volteo mi computadora y se le enseño a una persona que estaba conmigo ahí. Y me dice, ¿qué es eso, muchacha? Tapa eso. Y yo cogí, me paré, no dije nada, permiso de la reunión. Y me fui a mi casa a ver lo que yo tenía. Cuando yo empecé a ver detenidamente, yo tenía 16 cámaras, de adentro, de afuera, hasta de la bomba que está ahí al frente. Que mucha gente de la bomba fue quien que primero llegó a ayudar. Y son más de 60 horas de cámara de seguridad, tanto de los momentos previos, pero horas antes, 16 minutos después de cada ángulo de la cámara e incluso cuando la cámara encienden de nuevo, porque las cámaras se apagan en el momento del colapso, pero hay un plano que se ve desde arriba y se ve absolutamente todo, incluyendo a Ruby Pérez, a Zulinka, la gente que estaba aquí, y se ve desde aquí. Entonces tú ves el techo completo y esa estructura no es que empieza a caerse como muchos de los que sobrevivieron dicen. O sea, ellos dicen, eso se cayó el bloque, eso no se cayó por pedazos, se cayó el bloque completo. ¿Y tú lo viste así en la cámara? El bloque completo. ¿Y se ve cuando le cae encima a Ruby Pérez? Ruby Pérez murió al instante, porque a él le cayó la viga, o sea, le cayó la viga arriba, pa. Y Zulinka se salvó porque su padre tomó su posición en el momento en que ella le tocaba cantar ahí. Y los músicos se salvaron porque estaban detrás de lo único que quedó en pie. Pero el bloque de la discoteca donde se bailaba, la pista, y todo lo demás se fue. Solo quedó el bar de aquí, la parte de arriba y el bar del otro lado, que fue por donde salieron la mayoría de los sobrevivientes. En esos videos tú identificas a la familia Grullón del Banco Popular. ¿Se ven? No. Los Grullón estaban en la mesa principal, que era la mesa de Antonio. Si tú los conoces como gente tuya, tú tal vez si se le hace zoom, tú lo puedes ver. Pero yo no he hecho ese... O sea, lo que quise ver fue cómo cayó el techo en ese momento. Entonces, yo lo saqué ese video. Tendría que hacerle un zoom muy grande con una plataforma especializada en eso. ¿Y a Octavio Dotel, tú lo identificaste? No. Mira, cuando tú dices, yo lo he hecho público, yo lo podía requerir, las víctimas tenían que verlo, voy a dividir estas 2 preguntas. Primero, ¿por qué esas cámaras de seguridad duraron tanto para salir? En esa silla donde estás, el ex senador Franklin Rodríguez pidió las cámaras de seguridad a uno de los sobrevivientes. Yo lo tengo a él. Exacto. ¿Tú viste cuando le cayó el...? Bueno, entonces, ¿por qué salieron ahora? Primera pregunta de ese tópico. Salieron ahora porque yo lo saqué, pero eso no iba a salir. ¿Por qué no? ¿Por qué No la me cámara de explico. seguridad? Nadie No me nunca dio explico. respuesta, ni la autoridad, No me ni el explico. Ministerio Público.
Tal vez porque el caso todavía está en una audiencia preliminar. Ahora es que vamos a decidir si esto va a fondo. Entonces, en fondo es cuando se presentan estas pruebas. Pero para tú irte a un juicio de fondo con prueba, o sea, si el Ministerio Público se constituyó en actor civil para poder defender a todas estas víctimas, aunque las víctimas no se hayan querellado, esa prueba había que dárselas a cada víctima. Entonces a mí es que me están requiriendo eso y yo no lo puedo, yo le he hecho el favor a mucha gente que han depositado su querella sin pruebas, sin nada. Te pregunto, ¿por qué a ti te llegan esas pruebas, esos videos y a las víctimas no? Sé que las fuentes no se revelan, no te voy a preguntar quién te las dio, pero me encantaría saberlo. Mira, yo no sé, Colombia, si fue una confusión, de verdad, yo misma no te sé decir. Yo sí requerí lo que yo requerí. O sea, yo le dije, mándenme los periciales parte 2. A la persona que me lo pasó, y le dije, ay, te están dejando de mandar cosas, porque si hay un pericial de parte 1, como te dije ahorita, hay un pericial de parte 2. Y entonces quizá por error te mandaron todo. No, y además, los mismos abogados Plinio Pina, Luis Aybar de Gregory, que es el testigo estrella, a ellos mismos lo primero que le entregaron fue memorias con archivos corrompidos. Y yo te estoy hablando, Colombia, de que para yo escuchar los audios que he escuchado, yo tengo que convertir cada audio uno por uno porque está en un formato que una computadora normal, ni Windows ni Mac te leen. Entonces yo tengo que meter todos esos audios que no sé qué me va a salir, uno por uno en una plataforma que me convierte a MP3, a MP4 para yo poder escucharlo. Una cosa, cuando tú dices me entregaron o a los abogados le entregaron archivo corrompido, ¿quién le entrega? El Ministerio Público. Hay un fiscal, hay muchos fiscales, porque hay diferentes fiscales que se encargan de esa extracción de esos celulares. Esta pregunta podría ser al final, pero te la voy a hacer ahora. Hay gente que entiende que la justicia, dígase el Ministerio Público, quizá el conjunto de la justicia, ha actuado de parte de los empresarios, de los dueños del YECSE, más no de las víctimas. Con este tipo de detalles, como de negar pruebas o entregar archivos corrompidos, ¿tú crees que se corrobora lo que la gente piensa? Yo creo que en un principio, me acuerdo una semanal a la que fui el 14 de abril, lunes 14 de abril, una semana después de la tragedia. Era la primera semanal que se hacía y yo directamente le pregunté al presidente de la República eso. ¿Cómo se van a defender esas víctimas cuando ahora no solo tienen que enfrentar problemas económicos de salud de todos, sino enfrentar procesos burocráticos y legales y con abogados frente a grupo económico muy poderoso y también al Estado? Porque recuerda que también está el ayuntamiento, está el Ministerio de Obras Públicas. Y el presidente me contestó muy expresamente que el Ejecutivo nunca se ha inmiscuido en la justicia en casos anteriores ni en este. Pero a los 2 días de esas declaraciones del presidente sale el abogado personal del presidente como defensa de los hermanos Espaillá, que es Jorge Luis Polanco. Y era el que estaba encargado de la recuperación del patrimonio público. O sea, pero Camila, los abogados quieren trabajo siempre. ¿O tenía exclusividad, tú crees? Bueno, tenía manejo de cómo se maneja el Ministerio Público. No, te digo yo exclusividad de clientes. No, Porque los abogados no cogen creo. todos los casos que quieran. ¿Tú Sí, crees que el presidente manejó que él iba a coger ese caso? No te lo puedo asegurar, eso no te lo puedo asegurar, pero cóntrale, hasta por ética, porque era una persona que estaba dentro del Ministerio Público en ese momento para la recuperación del patrimonio público. Pero mira, yo después vi que entonces era Valerio. Valerio, ¿qué fue? ¿Se cambió o canceló? Son los dos. Pero yo más nunca he vuelto a ver a ese que tú mencionaste Jorge primero. Luis Polanco, ahora que tengo los chats con Carmen Burgos, Jorge Luis Polanco fue que se encargó de todos los resarcimientos, de cuentas de él, porque los Espaillat tenían las cuentas bloqueadas, las cuentas de ¿Quién ahorro. es Carmen Burgos? Carmen Burgos es la mano derecha de los Espaillat en RCC, en Jalao, en Colorín, en Cartel. Ella es otra todóloga, pero es a nivel administrativo, secretaria. Y tenía relación
con absolutamente todo el mundo, tanto clientes como empleados de los espallados. Entonces, ellos son los que pagaron los primeros resarcimientos. Sí. Pero él no aparece nunca en los tribunales. ¿Tú has Él no investigado aparece en los qué pasó tribunales. después? Él no aparece ¿Él en no los aparece? tribunales. ¿O sigue siendo su abogado? No Bueno, sabemos. hasta abril del 2026, porque el celular de Carmen Burgos está, si no me equivoco, desde 2022 hasta que se lo incautaron y lo extrajeron. Abril 2026. Y él sigue conversaciones con Carmen Burgos. Entonces, si no lo está representando, no tiene por qué tener contacto con esa persona, que sigue laborando ahí en RCC. Camila, tú has hecho y has asumido un papel que en una sociedad normal quizás la mayoría de la gente te halagaría, pero sé que te han cuestionado que por qué tú manejas ese tema, que por qué te interesa ese tema, que tanto tú buscas ese tema, que si tú estás buscando view. ¿Cómo ha sido el manejo a la persona, a la periodista, a propósito del seguimiento de intereses? Mencionaba grupos económicos, creo que ha sido intimada por el señor Alejandro Peña. Cuéntame de esa experiencia ahora por tu estar jodiendo la paciencia con ese tema. Embromando la pita. ¿Usted que así jode? Así es. Mira, lo primero que quiero decir, yo no tenía nadie cercano. Obviamente todos teníamos alguien, conocíamos gente ahí, pero yo no tenía nadie de mi familia ni amigos, nada yo tenía en esa discoteca. Pero yo llegué el primer día al Jet Set y a mí nunca nada me había impresionado ni me había dejado tan movida, tan conmovida como esa tragedia. Y creo que a muchos de nosotros. Si te digo lo contrario, o sea, te estoy mintiendo. Después fui a patología forense y veía la impotencia y la falta de preparación que tenemos a todos los niveles en este país. Y yo ayudé como yo pude. Pero lo que más me movió a hacer esto no fue una inquina, no tengo nada personal, no los conozco. Conocí a Antonio Espaillat una vez en mi vida y me senté aquí, como estamos tú y yo, en su despacho, en RCC, porque él quería que yo participara en algún programa de él. Y en ese momento le dije que no, y no porque no quería, sino porque no tenía el tiempo. Nada personal, eso lo quiero dejar claro. Cuando yo fui a patología forense y vi que quienes estaban colaborando era nosotros, los periodistas, y el propio pueblo llevando comida, llevando botellitas de agua, y esta gente no aparecieron. En mi cabeza yo pensaba que estaban internos, que estaban sedados, que no podían hablar o estaban en shock. del shock o qué sé yo. Pero cuando yo vi que pasaban los días y ellos no aparecieron, yo dije, no, pero ¿qué clase de seres humanos son estos? Eso fue lo que más me impactó a mí en un principio. ¿Y tú no crees que tuvieron miedo de ser agredidos o repudiados? Colombia, si a mí se me cae si a ti se Dios te no, cae a mí no me ponga de ejemplo. Dios no o sea, lo a mí quiera. gusta, Colombia, ¿quién A es la una primera que gente aparece aquí? Dios me libre de eso. ¿Quién es la primera que aparece aquí? Si a ti te pasa algo en esa estructura que es tuya y tú tienes tus empleados ahí trabajando para ti. Lo primero que Dios me libre, que la gente que ve el programa sabe que no me gusta que me cojan de ejemplo, primero para cosas malas. Amén. Pero sí, mira, ha sido algo que muchos hemos cuestionado, quizás el espíritu de solidaridad. Uno a veces se pone a buscar explicación por qué no lo hicieron. Sabemos que al inicio él no estaba en el país, pero después vino. Y yo sí podría decir, ya que tú me preguntas a mí, que pienso que don Antonio tomó la asesoría errada. Que mucha gente quizá buscó asesoría y lo asesoraron desde el punto de vista de derecho, económico, estratégico, y ahí tocaba ser humano. Sí. Ahí tocaba ser humano. Eso es lo que yo pienso. Pero no solo eso, Colombia, es que si tú tienes que coger los golpes en ese momento, tú lo coges los golpes, pero tú te presentas ahí, tú asumes tu responsabilidad. Y no es solo en ese momento, es que hasta este momento esa gente lo que han hecho es negar, decir que no sabían. Hay un documento, que eso no lo he hablado, lo expuse en uno de los reels, pero por arribita. Hay un documento que se llama Acuerdo Dama, que fue con un abogado apellido Moronta que se hizo. Y ese documento, creo que la resolución o la cláusula más impactante de ahí, es que
en un artículo dice, nosotros vamos, esto es como para el resarcimiento, vamos a asumir los costes económicos, no sé qué, esto es para hacer los resarcimientos, dice cómo se va a identificar cada víctima y qué se le va a dar a cada víctima metálico. Y en una cláusula dice, nada de esto, ni los pagos ni nada, significa que nosotros estamos asumiendo responsabilidad en el caso. O sea, lo dejan muy claro. Y ese para mí es el primer error. Porque ¿de quién va a ser la responsabilidad si no es tuya? No fue que tú entraste a desbaratar la cosa con una bomba para que le cayera encima a la gente, pero es tu negocio y es tu negligencia que dejaste pasar años y años y años y años de todo ese daño estructural que había ahí. Uno de los abogados que consultamos en esta plataforma, cuando le cuestionamos para qué es el peritaje ahora, entonces yo creía que el peritaje requerido por ellos era para que no se le vaya al juez o a alguien ocurrir cambiar la calificación a homicidio voluntario, pero ese abogado me decía que no, que es más allá, que lo que están buscando es un no al lugar. ¿Tú manejas ese concepto? Yo, por lo mismo, porque me paso todos los días hablando con abogados expertos en la materia, yo no soy experta en la materia, y me tuvieron que explicar mucho lo del homicidio voluntario con dolo eventual, que ya de eso no voy a entrar porque eso es muy técnico. Pero lo del peritaje, recuerda que la primera versión que se manejó, y lo dicen en un chat entre la esposa de Antonio y Maribel Espaillat, lo primero que ellas hablan cuando la esposa de Antonio le pregunta a Maribel, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Tú viste algo? Ella le dice, eso fue una explosión. Y dice, no recuerdo la palabra ahora mismo, la expresión ahora mismo, pero dice que fue de maldad, que alguien lo hizo, que fue una causa de fuerza mayor y de intervención humana. Y recuerda que un periodista de los más conocidos y reconocido en el país, que trabaja todavía para el señor Antonio Espaillat, la primera versión que dijo fue que esto podría ser organizado por personas del crimen organizado que le querían hacer un daño al señor Espaillat, y se habló hasta de explosivos. Entonces, Martínez Pozo. Martínez sí. Pozo, se habló hasta de explosivos, de pólvora. Pero pudo haber sido el día siguiente, o sea, el día siguiente sin información podemos pensar cualquier cosa, pero ya creo que hay suficiente prueba para saber que no fue eso. Exacto. Entonces también, este peritaje que le están permitiendo, ahí llovió, ahí se movió el aire, ahí pueden haber caído partículas de lo que tú quieras, hasta de la misma pólvora que ellos quieren decir. Pero como le empezamos a dar desde un inicio, oigan lo que está, pongan atención, que eso es lo que va a salir en el peritaje. Pues para mí, y esto es una opinión de Camila, no es algo que yo tengo prueba ni nada, para mí, como la gente ya estaba alertada de que probablemente dijeran que fuera una explosión ocasionada por el hombre, cambiaron la versión y ahora lo que no quieren decir es que ellos no tenían conocimiento no tenían forma humana de identificar ese daño estructural que había ahí. Camila, yo no sé si tú oíste la versión de que ahí va mucha gente del bajo mundo, de grandes narcotraficantes, que pudo haber sido, que te el llegó crimen esa organizado, sí. No por gente empresario, sino por temas no por temas de narcotráfico y de lavado. Eso me llegó. Entonces, dentro de las cosas que tú crees que los Espaillat buscan un no al lugar. Totalmente. Ellos buscan no ir a la cárcel ni un solo día. Entonces, en las conversaciones que tú has visto, ¿se manejó alguna hipótesis de esa o esa parte no se habló? Lo único que yo tengo es esa conversación que te mencioné de la esposa de Antonio con Maribel a las 8 de la mañana del 8 de abril. Ella está montada en un avión, la esposa, y Maribel está en el hospital con su esposo, con Daniel. Y la esposa de Antonio le dice, ¿pero qué tuviste? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella le dice, ay, fulana, eso fue como una explosión. Ese techo cayó y fue como una explosión. Y ella, tengo que buscar ese chat. Y todo eso lo sabemos porque el Ministerio Público cogió el celular de la hermana. No, eso está en el celular de Maribel, esa conversación. Pero ¿cómo lo sabemos? O sea, ¿cómo tú
La pregunta es, para la gente que se pregunta, ¿cómo todas esas conversaciones? Está bien que tengamos la de Gregory y la de Antonio, la de Gregory y la de Maribel, pero la de la esposa de Antonio y Maribel, también la cogió el Ministerio Público de los celulares. Claro, si a mí me quitan este celular hoy, por orden de un juez, mi celular, cuando lo extraen, va a salir todo lo que yo tengo, incluyendo a mi abuela. Va a salir absolutamente todo. ¿Qué yo encuentro que no es correcto? Entregar todo el celular al público, porque ahí hay conversaciones que son muy privadas de la vida íntima, que si yo fuera una extorsionadora, yo pudiera ser millonaria ahora mismo con todo lo que yo he leído ahí, pero no tiene que ver con el caso. Entonces, el trabajo del Ministerio Público era cruzar esos celulares y los elementos de prueba contundentes que había ahí. O sea, el Ministerio Público le vació el celular entero a Maribel Espaillat. A Maribel, a Gregory, a Manuel Jiménez, a Antonio, un celular. Hay algo que no ha salido, Colombia, y te lo voy a decir aquí. Mucha gente me pregunta que si no habían conversaciones de Antonio con funcionarios y con el número 1 del país. Y yo esa conversación la he buscado por todos lados y buscando, lo que he encontrado es que primero Antonio era muy cauto, nunca escribía, ok, monosílabo. No sé por qué. Pero es que él es así, o sea, ajá, él es así. Sí. Pero las llamadas de entrada y saliente de WhatsApp son encriptadas, tú no tienes forma de escuchar lo que pasó ahí. Pero en una conversación con Maribel, del celular de Maribel, ella le escribe a un celular internacional, Antonio. Ese celular internacional de Nueva York no lo tenemos. Entonces, tú sabes cómo se manejan esos tutumpotes que hablan por un celular que no se le puede incautar o que sea de fuera. Entonces. Pero el número sale en esa conversación. Sale. Pero si el número está ahí, ¿se puede pedir? Debería haberlo pedido el Ministerio Público, porque a Gregory le quitaron todos los celulares que tenían. A Manuel Jiménez también, a Maribel también. Y Maribel sí no se cuidaba en absolutamente nada, porque los voice notes que hemos oído de ella son tan explícitos y definen el carácter total de ella. Y la apatía hacia sus propios empleados, que ya decían que eran familia. Si te pones a escuchar los audios, sobre todo de Maribel, son muy ofensivos, son muy indiferentes a la vida. Mucha gente ha acusado a Gregory, o mucha gente no, pero un grupito, porque la mayoría de gente lo hemos apoyado. Pero algunas personas han hablado que si él le tenía resentimiento a sus empleadores, que él ha actuado como que, de hecho alguien dijo como que él estaba brillando mucho y jodiendo mucho, dando mucha entrevista. Mira, ese muchacho Colombia, mire, y me engranujo. Ese muchacho tenía el trato más afable que tú te puedes imaginar con sus empleadores. Los quería hasta el final, los quería y los respetaba. Incluso le confiaba cosas personales de que el niño él tiene un bebé recién nacido, casi. El niño está malo, no sé qué, y era un trato muy cordial. Sí te puedo decir que Gregory renunció más de 3 veces. ¿Por qué? Porque trabajaba hasta 18 horas diarias con todas las tareas que tú te puedes imaginar y era quien manejaba a los clientes y sabía absolutamente todo del jet set. ¿Y cuánto ganaba? Y le pagaban 25,000 pesos. Y pero me imagino que era con propina, con por ciento. Bueno, pero... 25,000 pesos. Y él pidió que se lo subieran a 50 el mes y Antonio le dijo que no. Una persona que trabajaba día y noche, 17 horas diarias y se encargaba de todo. ¿Cuál era la cantidad aproximada de personas al momento de la tragedia? ¿Y qué tan determinante es este dato para la investigación? Porque siempre ha habido la discusión de que en patología habían personas con el número 500 tal o 400 tal. ¿Tú has visto algo eso de que sí el número sea diferente? Te puedo asegurar que es el número que ellos dicen. No sé si de personas que habían en el momento del colapso, porque incluso gente de Ecuador me ha llamado y me ha dicho, yo soy el que salgo en ese video. O sea, esas personas no se querellaron. El Ministerio Público no tiene conocimiento de esa gente. De los vivos no te puedo decir cuántos habían, pero de los muertos te puedo asegurar que no hay más muertos de los que conocemos. ¿Por qué?
porque yo tengo las 236 autopsias, incluso una autopsia de más, de un caso excluido, que fue un hombre que fue al Jet Set el 7 de abril, se fue antes del colapso, murió en su casa de otra cosa, de un infarto. Wow, ¿a ese le tocaba esa noche? Y tuvieron una semana buscándolo y decían que había fallecido en el Jet Set. Y cuando le hicieron la autopsia, pues el hombre murió de un infarto. Entonces, sí, ponte a pensar, Colombia. Wow, no sabía esa historia, Sí, Camila. yo no la sabía hasta que abrí todas las autopsias, que por cierto tienen foto y todo. Y si ustedes ven cómo quedaron esos cuerpos, yo creo que la indignación fuera mayor. Yo porque la he tenido que ver, pero es espeluznante cómo quedaron las personas ahí. Me da un poco de paz que la mayoría murió instantáneamente de los que fallecieron. Fue vigas, columna, concreto que le cayó arriba. Eso no hay forma de sobrevivirlo. Pero sí te puedo asegurar que por esa parte pueden estar tranquilos. Porque si hubiera habido además alguien que muere, alguien lo reclama. Eso yo pensaba. Alguien lo reclama. Pero tú sabes que al dominicano le encantan las No. mitos y leyendas. 236, ese es el número. Cuando tú recibiste esas imágenes de las cámaras de seguridad, o algo que se dijo es que empezaron a entrar a robar. En esas cámaras deberíamos saberlo. ¿Fue así? En esa cámara, mira, son tantas horas de cámara que yo he podido o he solo puesto mucha atención a los momentos del colapso, previo al colapso, muy cercano al colapso. Y hay videos muy impresionantes que no saco porque que son personas que están tratando de sobrevivir. Hay un muchacho que se saca él mismo con una pierna rota, pero el punto es que en ese video se ve el bar y sí entran, he visto que entran personas a robar bebida, pero bebida Coca-Cola, botellita de agua. Hay personas que toman la botellita de agua para entregársela a los... Pero quitándole prenda y celular a la gente no lo eso ve. no lo he visto. Eso no lo he Y visto. personas que estaban ofreciendo que le voy a dar $10,000, $20,000. Es que ese video no tiene audio. Entonces tú no tienes forma de saber lo que estaba pasando. Ya. Tú por la expresión, si sabes, te hace enseñas, no sé qué. Incluso hay uno que es empleado de ellos también todavía, Jimmy, que sé que es familiar, allegado de ellos, que previo al colapso va a la cocina, se ve clarito, y tiene una conversación con la señora Maribel y le hace señas del plafón que cayó. Y tengo las conversaciones además de ello, entonces tú vas machando la imagen con la conversación. ¿Y qué le dice Jimmy, el sonidista? Un saludo para él, que lo conozco. ¿Qué le dice él a Maribel? Maribel es quien le dice, Jimmy, baja urgente, porque en ese momento se cae el plafón que le cayó a Remberto Durán, que no sé si tú lo tuviste claro. aquí. Varias veces lo hemos tenido. Y Jimmy le hace seña de lo que está pasando. En el momento justo previo al colapso, Jimmy se devuelve, él va y quita, él le dice, ella le dice, ven, que hay que quitarlo urgente. Se refieren a los plafones que quedaron colgando. Él baja para eso, busca la escalera, pero parece que necesitaba un foco. Y él le dice a Maribel, justo en el minuto antes, de que cayera todo. de que cayera todo. Él se devuelve porque se lo dice. Cuando Maribel y él vuelven a hablar, él le dice, Maribel, yo subí a buscar la escalera. Y en ese momento pasó todo. No le tocaba a Jimmy. No le tocaba a Jimmy. ¿Cuántas horas tú le has invertido a eso? Porque el nivel de detalle que tú estás dando. Yo te puedo decir que yo tuve que posponer mi programa de temporada, que empezaba en mayo. Di el nombre para que la gente se active. Agosto, para contarlo, se llama el programa. Pero yo no siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuántas horas al día? Es que yo te puedo decir que yo puedo salir de tu programa y si llego a mi casa, yo lo que me siento es a eso. La gente piensa que yo estoy obsesionada, no es que estoy obsesionada. Te iba a decir eso, no por la obsesión, sino porque lo que te ha tocado ver. Yo no vi nada de eso y yo yo perdí una persona muy querida y muy cercana y yo tengo días y momentos muy fuertes. ¿Tú no has tenido que buscar ayuda psicológica después de ver lo que has visto? Yo lo hablo mucho con mi familia, con personas en las que puedo confiar. La misma gente me respalda mucho. Hay gente que me dice, cuídate. Yo bajándome aquí, mucha gente me dice, cuídate.
Ese Cuídate, te han tumbado videos de YouTube, te han sí. tumbado historias. Cuéntame de esa parte. En ese sentido, sí. Me llegó la intimación primero, luego. Cuéntame lo de la intimación. Acuérdate que tienes un público que te sigue a ti, el universo digital es muy grande, gente que me sigue a mí quizás no sabe la información. ¿Qué precio has pagado por hacer lo que estás haciendo? He perdido patrocinios. He recibido no he recibido amenazas a mi persona física, pero sí por redes, tú sabes que te ponen granja de bots, tratan de buscar trapitos sucios tuyos y no lo van a encontrar porque no los tengo. ¿Y te han tumbado alguna cuenta? Me han tumbado videos específicos, 2 videos de YouTube por ciberacoso mío hacia ellos. Y me han tumbado stories, que si lo pongo, tú sabes que eso se queda en un archivo. Desaparecidos. O sea, no tenía conocimiento de que eso se podía hacer. Y la primera intimación así la recibí de este señor Alejandro Peña de Filló, que tiene la agencia más grande de colocación de medios del país. El dueño de AOR. Dueño de AOR. ¿De qué te intima él? Cuéntame un poco. El primer programa que saqué de Jet Set, yo lo que hice fue una relación de quiénes eran los socios principales de Antonio Espaillat. En el momento del colapso, Antonio Espaillat y Alejandro Peña de Filló eran socios en su empresa de publicidad exterior, Colorín S.A., que es una de las empresas más grandes de publicidad exterior. Tengo hasta un poder de representación que tiene el señor Alejandro Peña para Colorín. Y yo recibí, luego de que salió ese programa, una intimación diciendo que yo tenía que tumbar mi programa de toda la plataforma donde lo puse, porque él no era socio de Antonio Payá en esa compañía. ¿Y tú lo tenías en el registro mercantil? Sí, pedido por Cámara de Comercio. Sigue siendo miembro del consejo y además él creía que yo no tenía conocimiento de que él le vendió las acciones a Antonio Espaillat 3 meses después de la tragedia. Las propias acciones que él tenía se las vendió al mismo Antonio Espaillat. O sea, ya no es socio. Ya no es socio miembro del consejo. Quizás no han hecho el acta de asamblea. Tengo hasta la reunión que ustedes tuvieron en Ajualá, en el restaurante, donde se le dio el poder de representación a Alejandro Peña de Filló. ¿Después de la tragedia? Por chats. ¿O antes? Después de la tragedia. Bueno, se escribían por Signal, eso no hablaban por WhatsApp. Perdóname ahí, señores, chancenme, porque entonces a ella le han quitado los anuncios. ¿Tú te imaginas que lo poco que yo tengo también me lo quiten? No, pero así tengo que decir que hay mucha gente que sí me ha respaldado, grandes dueños de compañías, de marcas, que sí me han respaldado. La gente, yo no tengo absolutamente ningún miedo de mi persona física, porque la gente, primero, si a mí me pasa algo, ¿qué es lo primero que la gente va a pensar? Segundo, yo me bajo en un sitio y a mí no me dejan caminar sola, la gente se me va pegando. Y eso fue tan bonito para mí. Yo llegué a la misa del primer año de conmemoración, que fue en el Jet Set, en el portal, y andaba sola. Mis padres nunca me dejan sola, me acompaña mi mamá, un hermano, mi papá, quien sea. Y ese día andaba sola. Y yo me tuve que parquear en cervecería y caminar todo ese tramo. Y yo te puedo decir que yo puse un pie en la calle y a mí la gente me empezó a hacer un cerco y caminaron conmigo hasta allá, hasta donde estaba la carpa. Yo me siento muy respaldada Qué bueno. por la gente. Qué bueno, muy pocos medios hemos mantenido el tema y es un precio que uno paga, tú sabes, como tú dices, a riesgo de que se pueda contar que sea algo personal. En mi caso lo he hecho con todo el respeto, aprecio a Antonio Espaillat, lo conocí, me apoyó en mis tiempos de entretenimiento como reportera, pero lo que pasó es una cosa muy terrible y tenemos que estar del lado correcto de la historia. Es que es un deber cívico, moral, ético. Nadie quería que pase eso, o sea, oye, no estamos diciendo que nadie quería que pase eso. ¿Cómo yo me iba a ir a dormir a mi cama el día que yo recibí esas pruebas de la cámara de seguridad, sabiendo que yo tenía eso en mis manos? O sea, el Ministerio Público es que te manda eso. Salió del Ministerio Público. ¿Cómo yo me iba a poder dormir todos los días de mi vida sabiendo que yo tenía algo que podía aportar a estas víctimas y quedarme con eso y quedarme callada? Aparte del Ministerio Público, tú eres la persona, por lo menos, que pueda comunicarlo. Quizás los abogados lo tienen, pero no se dedican a comunicar.
vamos a ir desmontando algunos mitos y leyendas. Por ejemplo, ¿quién es la primera persona que le informa a Antonio Espaillat de la tragedia? ¿Y a quién es la primera persona que Antonio Espaillat llama después de esa llamada? Gregory es la primera persona que llama a Antonio. Y Antonio, por la llamada de Gregory, llama a su hermana. O sea, Maribel y Gregory dijeron la verdad. Maribel en la audiencia y Gregory lo dijo desde un inicio, que él llamó a Antonio. Antonio mintió o se confundió en la entrevista con Edith Feble, que dijo que su hermana lo llamó a él. Su hermana no lo llamó, fue Gregory quien lo llamó. Y él entonces, por esa llamada de Gregory, llama a su hermana. Del teléfono que tiene el Ministerio Público. ¿No fue una llamada del teléfono internacional que no tenemos? No lo sé porque no le he visto. No, sí, él llamó del teléfono local. Pero ahí sí, ellos se contradijeron, los hermanos. Entonces, ¿cuáles de las conversaciones que tú has manejado representan mayor culpa o no sé cómo decir la palabra? ¿Cuál es como la evidencia, ya sea por audio, video, más contundente que los inculpa? Ni siquiera es un video, es la última conversación que tuvo Antonio con Maribel, donde Antonio está en Las Vegas y Maribel está en la discoteca. Ya le ha caído el plafón a Remberto. Ella le dice, le acaba de caer un plafón a un señor, pero sigan hablando normal. Y él le dice, Antonio le dice a su hermana, voy a cambiar la mayoría de los plafones. O sea, ahí no se pensó en vamos a suspender esto porque le acaba de caer un plafón a una persona, a un cliente. Ella le dice, al señor que le cayó tú lo conoces. Y ahí Antonio se desaparece y no. Mira, no en todo lo que tú has visto. Espera. Y cuando Antonio le dice, voy a cambiar la mayoría, Maribel le dice, sí, urgentemente, pero es el techo que está desbaratado. Y ahí yo te digo, en todo lo que tú leíste, no hubo nadie, por lo menos en audio y video, que hablara de suspender esa fiesta esa noche. ¿No se contempló esa posibilidad? Se ve en el video, y Gregory lo mantiene desde el principio, su versión, de que Gregory se le acerca a Maribel en la cocina y se ve una discusión entre ellos dos. Y en la acusación del Ministerio Público, eso habría que revisar bueno, que no hay audio. Cuando le cae el plafón a Remberto, Gregory le dice a Maribel, doña, yo creo que deberíamos suspender esta fiesta porque eso es un peligro. Y ella le dice, no, porque ya eso se vendió y es una fiesta buena. Es una fiesta vendida totalmente. Pero no tenemos audio de eso. No. Eso es lo que dice Gregory, se ve el video, esa conversación. Se ve esa conversación, sí, en la cocina. Pero los hermanos, que son los dueños y responsables, nunca plantean eso. Incluso ella lo que le pregunta es si le pueden cantar cumpleaños a Johanna Grullón. Si Jimmy puede felicitar a Johanna Grullón por el altavoz, la esposa de Lalo Grullón, la gente del Popular. Ahorita te pregunté que por qué entiendes que estas pruebas se hacen públicas ahora y que si podría afectar esta exposición el curso del juicio. Me has explicado que te mandaron todo eso, tú no sabes si por error. ¿Tú eres la primera persona que difunde esas pruebas o Gregory filtró alguna o todo lo que sabemos de los audios y conversaciones y lo que tienen las víctimas es a partir de ti? Yo hablé con Gregory hoy. Gregory ni siquiera tiene su celular, entonces no hay forma de que él pudiera haberlo difundido, a menos que se lo hubiera mandado a otras personas antes. Los abogados, por lo menos los de Gregory y otros abogados de defensa de las víctimas, tenían el material que le pasaron, pero no tenían conocimiento de que le estaban dejando de pasar material. No estoy diciendo que fuera a propósito, sino es un material pesado que tú tienes que tener mínimo 5 teras en un disco duro para que camine la memoria. Y una computadora potente. Y una computadora que mi computadora está así, literalmente. ¿Qué te ha costado económicamente, además de perder esos patrocinios? Porque dedicar ese tiempo no es remunerado porque tú no eres ni abogada ni nada. Ni siquiera mi YouTube, señor, para que ustedes se entiendan, mi YouTube no está monetizado. Google, gracias, no me han mandado el PIN. Y yo tengo como 3 años con ese canal, pero yo no sé de eso, porque yo soy muy de televisión. Entonces, o sea, tú no estás sacando ningún beneficio. Yo no le estoy sacando, al contrario. Yo lo que tengo a mi familia en para, en buen dominicano, porque mi mamá y mi papá, si yo no le digo llegué, no duermen en la noche,
He perdido patrocinio, como dije, o hay patrocinadores que me dicen, mira, si tú lo que vas a sacar cosas de Jet Set, no queremos participar en ese episodio, y los entiendo, cada quien hace con su marca lo que entiende, pero no, yo no, nada, absolutamente nada. Entonces, después de tú ver todo lo que has visto, ¿cuál es tu impresión de del sentido común de la periodista investigadora? ¿Tú crees que lo que pasó en Yexé es una cadena de errores, fue negligencia? O sea, ¿cuál es tu convicción final después de todo lo que has visto? Yo lo definiría como un desapego total a la vida y sobre todo a la vida de los demás. Es como una falta de empatía total, una dejadez, una cadena de irresponsabilidades, un sistema que yo decía que es un sistema feudal, de esclavitud moderna, del desprendimiento de estos empleados hacia sus amos, porque era así que se trataban, y de la poca reciprocidad que tenían ellos para con sus empleados. Porque si tú tienes una gente tan leal, y que te esté cuidando, porque Gregory lo único que hizo fue cuidar a esa gente, cuidaba tal estética de la discoteca, cosa que él no tenía que ver. ¿Corre peligro la vida de Gregory? Yo creo que en este momento no, porque ya Gregory lo tenemos, Gregory, si le pasa un peladito así, ya tú sabes lo que va a pasar. No creo que en este momento, pero en el momento inicial sí. Y él lo dice muchas veces y se lo dice a Carmen Burgos. Le dice, Carmen Burgos trata de ayudarlo, porque de verdad eran amigos, y lo hablé con él hoy, eran amigos genuinos. Y cuando Carmen le dice, Gregory, te quiero ver, dime qué necesitas para tu hijo, que yo sé que tú no has cobrado. Tiene pamper, te compro pamper. Y él le dice, manita, tú sabes que te quiero mucho y espero que esto nos rompa nuestra amistad. Pero yo tengo miedo por mi vida, tengo miedo de salir a la calle, sobre todo después de lo que salió en Diario Libre, de los Rainieri, de lo que dijo Maribel, como a 2 días de la tragedia, de la última vez que ella vio a Gregory y que no sabía que iba a ser el último día. O sea, ella lo mató. En esa declaración. ¿No pudo ser un error de la redactora? Porque ¿cómo así, de que hablando del en pasado? ¿Qué te puedo ¿Por decir? qué tú haces énfasis de Diario Colombia, Libre de los lo mismo que Rainieri? digo, ¿Por qué tú haces énfasis es lo en eso? mismo que te digo cuando Maribel se equivoca en una declaración ante un tribunal. Tú te vas a equivocar en una cosa tan importante. Una redactora no va a revisar eso 20 veces. Es todo lo que salió. ¿Tú crees que había planes contra Todo lo que Gregory? salió, Camila, ¿qué tú estás sugiriendo? escucha, no, yo no estoy sugiriendo nada. Yo te estoy diciendo lo que yo vi y lo que yo interpreto. Todo lo que salió en esos periódicos de ese grupo fue visto no solo por los Espaillat ni por su defensa, fue visto por periodistas, pasó por 500 ojos antes de ser publicado. ¿Qué tan importante entonces Gregory para que haya pasado ese error en ese periódico que hablaban de él en pasado como si estuviera muerto? Gregory sobrevivió para eso que él está haciendo. Gregory está vivo para eso. Eso es lo que yo entiendo. Okay. Gregory quedó vivo para hacer lo que está haciendo y tiene una valentía y un coraje y una integridad. Ese muchacho me dijo, a mí me han ofrecido dinero, hoy me lo dijo, me han ofrecido dinero para que yo viva el resto de mi vida y para que mantenga a mi familia. Y no lo voy a coger porque yo no podría vivir. ¿Para qué voy a coger el dinero si yo no podría vivir? ¿Pero y para qué le ofrecen dinero? ¿Ya él dijo todo lo que dijo? Para que no diga más. Podría haber más cosas. Bueno, en los celulares que yo tengo hay más cosas. Hay más cosas. ¿Anda sola? No lo diga. Camila, ya al cierre, sabemos qué tú piensas del caso, qué espera del Ministerio Público, de los jueces, le quiere dar un mensaje al sistema de justicia que está tan deteriorado a propósito de que se ha hablado mucho de esta justicia independiente y todo eso. Con el caso del Yexé se queda en calzoncillo o desnuda. Bueno, yo que he estado en las audiencias he visto cómo se maneja eso, lo desgastante que es, sobre todo para las víctimas. Yo solo le diría al juez que actúe correctamente, que actúe con todo lo que él tenga en la ley, porque al final Colombia
Cuando esto pasó teníamos el código penal anterior, que es un código napoleónico, que es un código desfasado, que es un código injusto, que las penas son irrisorias, pero que si el juez tiene en sus manos el poder de hacer que se cumpla por lo menos esa ley que está en la Constitución, que lo haga, que no se venda, porque hay dinero que no se ganan, hay pleitos que lamentablemente no se pueden conciliar y hay crisis que no se pueden manejar. O sea, hay crisis que no. Usted asume la responsabilidad y ya. Esto un pueblo se olvida. ¿Cómo Muy tú crees fácilmente. que el pueblo dominicano, a propósito del trabajo que tú has hecho, que nosotros hemos hecho, que ha hecho el Listín, que ha hecho SIN, que ha hecho José Peguero, Somos Pueblo, por mencionar algunos, Nairobi, Viloria también, que ha hecho trabajos, ¿tú crees que será suficiente contra el olvido? Bueno, yo espero que sea suficiente. Es que, ¿cómo tú olvidas 236 nombres? Son nombres, no son 236 un número. Son personas que tenían vida, que tenían familia, que dejaron... Hay una persona que dejó 7 niños huérfanos, 7. Son personas con sueños, con proyectos en diferentes etapas de sus vidas. Ahí había viejos, ahí había una niña celebrando un cumpleaños. ¿Entiendes? ¿Cómo tú olvidas 236 personas? Eso no se olvida. Bueno, Camila, gracias. Gracias por tu valentía, lo que dicen que te cogió con eso, qué bueno. ¿Verdad? Porque Me seguirá cogiendo. hemos sido muy pocas voces y yo sé que hay un precio que pagar. Muchas gracias. Gracias a ti, Colombia, por el espacio y te admiro muchísimo. Sigo tu trabajo y eres una persona muy acuciosa. Me encanta tus reflexiones, me encantan tus entrevistas. Así que la admiración es mutua. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros.